Hoy vamos a hablar sobre el caso de Natasha Campos, el cual ella tenía 10 años cuando la secuestraron en 1998, un mes de marzo. Resulta que esta mañana de marzo de 1998 tuvo una pelea con su mamá antes de ir al colegio, en, en ese caso escuela, y ella salió por la puerta y se fue caminando sola para la escuela. En el camino resulta que un hombre llegó y la secuestró en una camioneta blanca. ¿Cómo fue que se dieron cuenta que fue un hombre que la secuestró en una camioneta blanca? Pues hubo un testigo en el que la vio cuando la iban a secuestrar y la metieron ahí. Cuando esto se dio a conocer, la policía buscó por todos lados. Interrogaron a varias personas que tenían esa misma furgoneta, es una furgoneta, pero no encontraron nada. Incluso eh, interrogaron al secuestrador, pero les pareció normal y entonces simplemente lo dejaron ir. Por ese error que tuvieron los policías de verlo como normal, como una persona normal, entonces Natasha estuvo 8 años secuestrada. Lo triste es que Natasha estaba secuestrada muy cerca de su casa y su secuestrador, de nombre Wolfgang, no voy a decir el otro nombre porque es muy raro, él construyó un sótano precisamente para secuestrarla y fue debajo del garaje de su propia casa, en un espacio de más o menos unos 5 metros cuadrados, en el que no se escuchaba ningún ruido. Si Natasha llegaba a gritar o hacía algo para que llamara la atención, no se iba a escuchar porque lo tenía tan abajo que no se escuchaba nada. Y tras de eso estaba oculto tras una puerta de acero bastante pesada. Lo que ella pasó fue bastante difícil, ya que él controlaba todo, cuándo podía comer, si había luz o no, incluso controlaba el aire que respiraba. Lo horrible era el juego psicológico que tenía con ella, porque él quería que la viera, que lo viera como si fuera un dios, ya que él simplemente controlaba absolutamente todo. La obligaba a llamarlo mi señor y la mataba de hambre por varios días, incluso hasta 4, 5, 6 días, para que ella estuviera débil y no se pudiera defender, aparte de que era una niña. Con el paso del tiempo, todo empezó a ser más extraño todavía. Él ya la dejaba subir a la casa para que limpiara o cocinara. Claro que la trataba de una manera súper horrible, a veces incluso cocinaba, pero solo para él y simplemente la dejaba viendo que él comiera. Se enojaba demasiado y ni siquiera la dejaba sentarse en la silla, sino que le hacía como poner un periódico. En la forma de vestimenta la mantenía con ropa desgastada, vieja o incluso simplemente sin ropa interior y solo una camisa, o incluso al revés, solo con la ropa interior y sin las camisas. Incluso le llegó a cortar totalmente el pelo para que los cabellos no se cayeran y pues dejaran algún tipo de evidencia. Ella le llegó a suplicar varias veces que la dejara salir, ni siquiera la dejaba salir del jardín, pero llegó un momento donde él la dejó salir y la llevó a esquiar. Tal vez muchas personas se hagan la pregunta de por qué no escapó, está afuera. Eh, pues el tema psicológico, el miedo, ya que él le decía de que si intentaba algo, si escapaba, iba a matarla a ella y a la familia. Obviamente, en el lapso de todo este tiempo que ella estuvo secuestrada, fue abusada por él. Llegamos en el momento donde ya Natasha tenía 18 años, al 23 de agosto del 2006. Natasha en un momento estaba en el jardín aspirando el coche, ya que su secuestrador iba a vender precisamente la furgoneta. Era un día súper normal, ella estaba aspirando la furgoneta, pero en ese momento a su secuestrador le entró una llamada
y la dejó ahí en el jardín. Como el ruido de la aspiradora era demasiado fuerte, entonces su secuestrador se alejó unos metros para poder escuchar bien la llamada. Natasha en este momento aprovechó, ya que la dejó sola en el jardín, y pues ella no lo pensó dos veces y dejó la aspiradora en el coche y simplemente huyó. Ella dejó la aspiradora encendida para que él creyera que seguía aspirando. Saltó la valla o la malla y empezó a correr por todo el vecindario. Imagínense que ella estaba demasiado delgada. Ella cuando escapó recorrió toda al vecindario y se puso a gritar, a decir que ella era Natasha Campos. Muchas personas no le creyeron hasta que llamaron a la policía. Esa misma noche, cuando el secuestrador se dio cuenta de que ella había escapado, lo que hizo es que se suicidó. Se fue a las vías de un tren y esperó a que pasara. Hay algo demasiado triste y es que muchas personas la llegaron a juzgar. Una de ellas es que hay una fotografía donde ella y los policías la sacaron de la casa donde fueron a buscarla. Y dicen de que porque iba a estar secuestrada si se le veían las piernas gruesas, que no era que supuestamente la estaban matando de hambre. Esa es una de las tantas críticas que hay. Otra es que si tenía el síndrome de Estocolmo, ya que ella lloró por la muerte de él, pero o sea, piénsenlo, donde ella literalmente pasó desde los 10 años hasta los 18 con él. Sus sentimientos literalmente eran un caos. Al día de hoy, Natasha es una mujer súper fuerte. Ella incluso compró esa casa donde estuvo secuestrada, no por el trauma, sino más que todo para que, según a las palabras de ella, para que nadie más la usara para algo malo y pues para tener control de su propia historia. Si analizamos el perfil de Wolfgang, se puede decir que él no buscaba una mujer, sino que él buscaba ser como un dios en el que todo el tiempo se ocupara de él, donde él tenía el control absoluto de Natasha, donde él podía hacer lo que quisiera con ella. Entonces estaríamos como con el narcisismo a nivel extremo. Algunos dicen que Natasha lo que tuvo fue el síndrome de Estocolmo, pero hay otras personas que también dicen de que es como que ella tuvo una adaptación para sobrevivir. Entonces fue como una estrategia. No es que ella quisiera, es algo como que su cerebro hizo para que ella no se rompiera. Tuvo que humanizar a ese monstruo para poder vivir cada día y negociar para poder sobrevivir. Hay otras que tal vez dirán, yo hubiera gritado, si yo estuviera en ese caso como el de ella, yo hubiera gritado en el momento en el que me sacó de la casa. Pero tienen que comprender que su secuestrador la encerró en muros de metales y desde niña le decía que nadie la quería, que solo él estaba pendiente de ella, que ni siquiera su familia la quería y que ni siquiera la buscaba. E incluso que todo el mundo la odiaba y que solo él podía protegerla. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué creen ustedes que es más difícil? ¿Sanar el trauma de 8 años secuestrada, de todo lo que pasó, o simplemente las críticas de una sociedad donde pregunta por qué no lo hizo antes? Voy a estar leyendo los comentarios que respondan a mi pregunta para saber cuál sería la opinión de ustedes.